Por favor, conéctennos. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario. Gracias, señor presidente. Buenos días a sus señorías. Señor presidente, hemos recibido en esta secretaría una comunicación del representante de la Corporación de Padres Separados, señor Nicolás Novoa Rivera, y el representante de la Corporación Crianza Compartida, señor Pablo Montero, mediante las cuales expresan su preocupación por la eventual nominación de la señora Leonor Echeverry Kurt como ministra de la Excelentísima Corte Suprema. Eso, señor presidente, en cuenta. Lo que pasa es que el Ejecutivo tiene en este minuto para proponerle al Senado el nombramiento de un abogado externo. Y aquí hay una nota de una corporación Padres Separados y la Corporación Crianza Compartida que se manifiestan en contra de la señora Echeverry, pero esto más bien a nosotros no nos llega, esto irán a hacerse de llegar al Ejecutivo, o si es que eventualmente llegara, lo tendremos a la vista. Sí. A propósito de esa propuesta, recordar que nosotros tenemos un procedimiento que precisamente se arregló, un procedimiento en el caso de los candidatos a la Corte Suprema, en que abierto el trámite de postulación de propuesta por parte del Ejecutivo, se hace un expediente en el cual la ciudadanía, organizaciones pueden hacer llegar sus opiniones a favor o en contra o lo que sea. Entonces, creo que más que a la comisión o al presidente, que se acopien en ese expediente para poder estudiarlos a la hora de definir la candidatura. Gracias, señor Durresti. Lo vamos a dejar esto guardado en carpeta y la eventualidad que el gobierno proponga a la señora Echeverry, dado que esto resorte el presidente de la República, estos antecedentes se adjuntarán en la carpeta. ¿Y están ahí a manos como para si se ve su tramitación? El objeto de hoy es poder conocer las modificaciones que realizó la Cámara de Diputados al proyecto de ley de matrimonio igualitario. Vamos a ofrecerle en primer lugar la palabra a los representantes del Ejecutivo. No veo a ningún ministro conectado, no veo al ministro Osa ni tampoco al ministro de Justicia. Está solamente la subsecretaria de Derechos Humanos. Buenos días. Bien, subsecretario. ¿Cuál es la explicación de que no estén los dos ministros? Senador Durresti. Presidente, con todo el respeto, particularmente a la ministra Rubilar, que conozco su trayectoria en materia de gestión, este proyecto se lleva con el Ministerio de Justicia y se lleva con la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, no nada especial, ministra, pero no entiendo cuál es su concurrencia acá, salvo que usted esté subrogando a alguno de los ministros, y una subsecretaria para un proyecto tan importante tampoco me parece adecuado. Me gustaría una explicación de eso. Doña Luz. Ya le vamos a dar la palabra, ministra. Presidente, independiente que en la tramitación de este proyecto o en el fondo de este proyecto yo no comparto la posición del gobierno, sí quisiera a través suyo aclararle y recordarle al senador Durresti que toda la tramitación de este proyecto que tuvimos en la comisión lo hicimos con la subsecretaria Recabarren. Solo la primera vez estuvo el ministro Larraín, quien nos señaló que la autoridad del Ejecutivo que iba a estar a cargo de este proyecto iba a ser la subsecretaria y la comisión así lo aceptó. Gracias. Gracias, Luz. Ministra Rubilar. Sí, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores y senadoras.
Efectivamente, el Ministerio de Justicia lleva la tramitación. El ministro Nala Larraín se encuentra en este minuto en la cuenta pública de la Defensora de la Niñez. Como muy bien lo ha expresado la senadora Ebesberger, lo cierto es que la subsecretaria Recabarren fue presentada en las primeras sesiones de la Comisión de Constitución del Senado como quien iba a llevar la tramitación. Yo estuve presente en 2 o 3 sesiones de esta misma Comisión de Constitución del Senado, acompañando a la subsecretaria Recabarren en varias oportunidades en esta tramitación. Hemos estado en directo contacto con la Subsecretaría de la Niñez, entendiendo que este es un proyecto que afecta también a las familias. Nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia creemos, acompañando la postura del gobierno, que somos un ministerio de todas las familias, y en ese sentido hemos acompañado este proyecto de ley, pero en una tramitación que efectivamente ha llevado, como se acordó en su momento, la subsecretaria Recabarren, por supuesto con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y también de la SEXPRES. Pero la razón por la cual no está hoy día el ministro Hernán Larraín es porque está en la cuenta pública de la Defensoría de la Niñez. Gracias, ministra. Para entrar en el debate de las indicaciones, le voy a ofrecer en primer lugar la palabra al Ejecutivo para que pueda explicar las distintas enmiendas que se introdujeron por la Cámara de Diputados. No sé quién va a hacer uso de la palabra, si la ministra o alguno de los subsecretarios presentes. Aprovechamos de saludar también a quienes nos acompañan, a Isabel Amor de la Fundación Iguales y a Rolando Jiménez del Móvil. Y no sé si hay alguien más, pues no los veo en pantalla a todos. Pero saludamos a todos quienes nos están acompañando en esta discusión. Entonces, ofrezco la palabra al Ejecutivo. Y muchas gracias, presidente. Si usted lo tiene bien, la subsecretaria Recabarren tiene la presentación de las modificaciones que ha tenido efectivamente la Cámara de Diputados y que nosotros compartimos, y por su intermedio también saludar a los representantes de Iguales y del Móvil, a Rolando y Isabel, en un día importante como hoy. Subsecretario. Muchísimas gracias, presidente. Ahora sí, saludo muy cordialmente a todos los honorables senadores y senadoras, por supuesto, ministra Rubilar, estimada Isabel, estimado Rolando y representantes de las organizaciones de la sociedad civil. Y como decía la ministra Rubilar, efectivamente el ministro está presencial en la cuenta de la Defensoría de la Niñez, no es que esté conectado, o sea, para él es muy difícil poder conectarse. Y para nosotros es como ejecutivo y a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos siempre lo hemos relevado que este ha sido un trabajo conjunto entre el Ministerio y Secretaría General de Gobierno, de la Presidencia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Subsecretaria de la Niñez, Blanquita Norato, ha estado presente siempre en todas las sesiones, y la coordinación de ese trabajo se hizo a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Entonces agradezco, presidente, por su intermedio que además la ministra Rubilar me haya dado la oportunidad de presentar, en este caso, los cambios que se introdujeron al proyecto de ley en la sala o en el segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Como es de su conocimiento, presidente, en el primer trámite constitucional este proyecto de ley fue aprobado por el Senado sin modificaciones al texto original, con 28 votos a favor, exceptuando las normas relativas a materia de filiación, que fueron aprobadas con 29 votos a favor. Y en este contexto, el día 27 de julio fue que se remitió desde el Senado a la Cámara de Diputados el informe del primer trámite. En el segundo trámite, en la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto fue tramitado por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y posteriormente por la de Hacienda, recibiendo siempre un amplio apoyo en la aprobación de las normas, en particular lo que se refleja en los informes de las referidas instancias del 27 de octubre, del 4 de noviembre, ambos del año 2021. Creemos desde el Ejecutivo que durante su trámite en la segunda instancia, en la Cámara de Diputados, se introdujeron modificaciones al proyecto de ley que hacen, por una parte, una adecuación necesaria, normativa, a otras leyes que se relacionan directamente con el proyecto de ley de matrimonio igualitario. En ese sentido, podríamos decir que son modificaciones adecuatorias a normativa vigente, que además, normativa que entró en vigencia con posterioridad a el ingreso del mensaje original que fue aprobado durante el primer trámite constitucional en el Senado. Me refiero en particular a la Ley de Identidad de Género, que fue aprobada o entró en vigencia el año 2019, y a la Ley de Cambio de Apellido, que está en vigencia, está aprobada y es a la espera de entrada en vigencia de su reglamento
en la toma de razón en la Contraloría y que fue aprobada recientemente en este año. Respecto de esas dos, así como de otras leyes vigentes, se incorporaron modificaciones, como señalaba, adecuatorias. Y por otra parte también se introdujeron algunas mejoras al texto, creemos, varias de ellas fueron promovidas o patrocinadas por el Ejecutivo y destinadas, creemos nosotros, de manera muy sincera, a mejorar el proyecto de ley, recogiendo inquietudes parlamentarias y de organizaciones de la sociedad civil y, como decía, armonizando su texto con las actuales normativas vigentes en materia de, por ejemplo, identidad de género y norma de cambio de apellido. ¿Qué modificaciones se promovieron a través de, o en este proceso del segundo trámite constitucional? En primer lugar, se hizo una modificación a la forma en que estaba redactado el nuevo artículo 34 del Código Civil, que es el que reemplaza por la palabra de progenitor o progenitores como concepto neutro, el de padre y madre. Esta fue una iniciativa, una indicación del Ejecutivo que se aprobó de manera unánime en la Comisión de Constitución de la Cámara, donde se ofreció una nueva redacción, ¿no? En este contexto, el concepto progenitor, que estaba incluido en la redacción original del artículo 32, se estimó que se había ofrecido una primera redacción que dejaba espacio a algunas inquietudes en torno al énfasis, ¿verdad?, de los conceptos de padre y madre, en el sentido de la paternidad y la maternidad como reflejo de lo socioafectivo de esos conceptos. Y en ese sentido es que se estableció esta redacción ofrecida por el Ejecutivo, donde finalmente se estableció, perdón, lo digo acá mismo, que en lugar de que se inicie el artículo 34 con los progenitores de una persona, son aquellas personas respecto a las cuales se ha determinado la relación de filiación, es decir, su padre o su madre, aquí el énfasis se modificó y quedó como los padres y las madres de una persona son sus progenitores, relevando así el énfasis en esa relación socioafectiva, ¿no?, respecto de los cuales se ha determinado una relación de filiación. Se entenderán como tales a su madre y o padre, sus dos madres o sus dos padres. Creemos en este sentido que ese cambio de redacción es muy pertinente. En segundo lugar, una segunda modificación tiene que ver con, en materia de filiación, el proyecto de ley introduce modificaciones adecuatorias que creemos que son indispensables para hacer compatible el sistema filiativo actual con el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y en este sentido se modifican normas que precisan las formas de determinar la filiación, ya sea mediante el sometimiento a las técnicas de reproducción humana asistida, el artículo 182 del Código Civil, como también por acto jurídico de reconocimiento, el artículo 186 del Código Civil. En tercer lugar, cabe resaltar que no se modifica la terminología de las normas propias de la sociedad conyugal. En ese sentido, el proyecto de ley no sufrió modificaciones respecto de lo que se había aprobado en su trámite, en el primer trámite constitucional en el Senado. Esto básicamente por este régimen matrimonial, el de la sociedad conyugal, no va a ser aplicable al matrimonio igualitario, debido a que se busca replicar se busca evitar aplicar las actuales asimetrías patrimoniales entre los miembros de la pareja matrimonial que resultan, creemos, ser de todo discriminatorios. De hecho, por eso hay un proyecto de ley avanzando para modificar las normas de sociedad conyugal. En cuarto lugar, en relación a la ley 21.334, que ya adelantaba respecto de la determinación del orden de apellidos por acuerdo de los padres, que fue publicada en el Diario Oficial el 14 de mayo de este año, se introducen a través de este proyecto de ley modificaciones tendientes a que los progenitores puedan expresar de común acuerdo al momento de inscribir el nacimiento de su primer hijo o hija en común el orden de sus primeros apellidos con una regla supletoria de sorteo a falta de acuerdo, lo cual constituye un cambio cultural importante que se hace cargo, en primer lugar, de algo del espíritu que ya se había hecho cargo el proyecto de ley de cambio de apellido, pero ahora, evidentemente, y de manera natural, tiene que hacerse cargo de la existencia de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Y en este sentido, tenemos que recordar que la ley de cambio de apellido efectivamente había avanzado respecto de que los padres, padre-madre, podrían acordar el orden de los apellidos, poniendo, por ejemplo, el apellido de la madre primero que el del padre.
Sin embargo, como hoy día en matrimonio igualitario no necesariamente va a haber un padre y una madre, pueden haber dos madres, dos padres, la regla de clausura, ¿verdad? Cuando no había acuerdo entre el padre o la madre, era que el apellido del padre fuera primero. ¿Cómo hacíamos esto? ¿Cómo se sostenía esto con matrimonio igualitario? Ni una posibilidad. Entonces, por lo tanto, matrimonio directamente relacionado con el proyecto de ley de matrimonio igualitario se introdujeron, y en este sentido, de hecho, hubo un patrocinio desde el Ejecutivo porque era una nueva función para el registro civil. Se estableció que la primera regla es el acuerdo entre el padre, la madre, los dos padres, las dos madres, pero que si ese acuerdo no existe, se hará un sorteo, básicamente. Y esa regla se aplica de manera general, además es una norma establecida en el derecho comparado, en el caso de Uruguay así funciona. Luego, en quinto lugar, respecto a la ley 14.908, relativa al abandono de familia y pago de pensiones de alimentos, el proyecto de ley en su texto original propuso ampliar la legitimación activa establecida en el inciso cuarto del artículo primero para incluir al padre como solicitante de alimentos para el hijo nacido o que está por nacer. Sin embargo, aquí yo quiero agradecer también una larga y valiosa discusión que se produjo en la comisión, porque esto había sido una indicación parlamentaria, que finalmente por un informe que hizo la Biblioteca del Congreso y que también se hizo desde el equipo de jurídica de la Subsecretaría de Derechos Humanos, se optó por no innovar en dicha materia respecto del texto vigente, la 14.908, puesto que el objetivo de esa norma es resguardar a la madre menor de 18 años que se encuentra embarazada y no otro, y no tenía que ver con efectivamente las normas de matrimonio igualitario. Y en este sentido queda muy de manifiesto, ¿verdad?, cuando las normas adecuatorias que se introdujeron sí tenían sentido y otras que finalmente no lo tuvieron, y así se entendió también en la Cámara de Diputados. En sexto lugar, se incorporaron modificaciones adecuatorias al DFL número 1 del año 2002 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, básicamente el Código del Trabajo, que buscan reconocer como destinatarios de la protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar a las parejas del mismo sexo. Y por último, en relación a la 21.120, la Ley de Identidad de Género, durante el segundo trámite constitucional, lo que se hizo fue algo bastante simple en el sentido de, aunque entendemos la complejidad de la naturaleza de las modificaciones, ¿no?, pero básicamente se derogaron las normas referentes a la disolución del matrimonio por rectificación de nombre y sexo registral de uno de los cónyuges, porque existía como causal, o existe todavía la 21.120, como causal de término de matrimonio el cambio de sexo y nombre registral por una de las partes, básicamente porque no existía matrimonio igualitario. Existiendo matrimonio igualitario no se entiende ni tiene sentido la existencia de esa causal de término de contrato. De matrimonio. Presidente, creo que por ahora puedo detenerme acá. No tengo algunos otros comentarios que hacer, si quisieran profundizar sobre las modificaciones incorporadas a la Ley de Identidad de Género y a la Ley de Cambio de Apellidos, pero básicamente esa es la exposición de las modificaciones incorporadas durante el trámite en la Cámara de Diputados. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Doña Luz, ¿quiere partir? Sí, presidente. Yo simplemente creo que, a diferencia de lo que expresa la subsecretaria, creo que hay modificaciones más allá. A ver, voy a partir de nuevo. Creo que en ambas cámaras, eso está claro, existen las mayorías necesarias para aprobar este proyecto, para aprobar el matrimonio igualitario, independiente de aquellos que estemos en contra, pero eso es una realidad. Sí me parece, presidente, que la ley que saquemos sea coherente, sea una buena legislación. No me parece que se legisle apresuradamente para sacar una ley con fines electorales, porque eso es lo que está pasando. Hoy día se ha pedido por los comités, ¿no es cierto?, que nosotros veamos estas casi 50 modificaciones que hizo la Cámara en forma express, sin ver que hay algunas redacciones, vuelvo a decir, más allá del fondo y en algunas en el fondo, que son muy peligrosas y que pasan a llevar ciertos derechos también. Creo que nuestra obligación es siempre legislar en forma seria, más allá de, vuelvo a decir, un oportunismo político.
para todos los sectores políticos, algunos que parece que quieren que este proyecto salga lo más lejos de las elecciones, otros que quieren que salga antes de las elecciones para captar votos. Yo, presidente, le pido que la comisión analice a uno todas las modificaciones que introdujo la Cámara. Es un derecho que tenemos los senadores y más allá de que este proyecto, vuelvo a decir, va a salir, pero yo espero que salga lo mejor posible, lo más claro posible, porque hoy día hay normas que realmente no se entiende. Básicamente a mí hay varias que me preocupan, voy a mencionar ahora solamente una, pero lo que se hizo modificando la ley de cambio registral de sexo a mí no me parece, o sea, no puede dejar de ser ante el Tribunal de Familia cuando una persona en un matrimonio ya existente quiere cambiar su identidad de género, porque eso trae consecuencias. Esa persona tiene todo el derecho a cambiar su identidad de género y hay una ley que lo protege para hacerlo. Pero igual derecho tiene el otro cónyuge a al menos enterarse y que esto no se haga por un simple trámite de uno de ellos ante el registro civil. Eso me parece que ninguno de los derechos de los cónyuges puede estar por sobre el otro, porque el que no se cambia la identidad de género y que se casó con un hombre o una mujer, porque él no tiene, porque esa es su orientación sexual, hay que respetarla, al igual que hay que respetar la identidad o la orientación sexual de aquellos que quieren tener una relación con una persona del mismo sexo. Aquí no puede un derecho ser más importante que el otro. Y así también me preocupan las modificaciones hechas al Código del Trabajo. En fin, creo y solicito, presidente, que todas estas modificaciones la comisión las revise una a una. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Ofrezco la palabra. Don Rodrigo. Presidente, yo sé de que hay muchas personas que quieren ver convertida en ley cuanto antes esto que se llama el matrimonio igualitario. Yo voté a favor, así que no tengo ninguna objeción al respecto. Pero creo que las adiciones que hizo la Cámara de Diputados, si bien algunas pueden ser pertinentes, hay muchas que creo que no es posible resolverlas y algunas que creo que además no tienen nada que ver con el proyecto. Voy a poner un solo ejemplo. Causales de divorcio, que no veo que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario, eliminan como causal de divorcio el alcoholismo y la drogadicción. ¿Y qué tiene que ver eso con el propósito de esta ley? No tiene nada que ver. Y entre otras cosas, yo creo que el alcoholismo y la drogadicción sí pueden ser efectivamente causales de divorcio y pueden ser invocados. Creo yo que las modificaciones al artículo 182, que es un tema que habíamos conversado en esta comisión, abren la puerta, que son temas de filiación, abren la puerta de par en par a algo que no hemos conversado, a lo cual yo por lo menos tengo una opinión muy crítica, que son los vientres de alquiler. ¿Por qué? Porque elimina el concepto de mujer en el tema de filiación justamente y permite que dos hombres puedan, a través de un arriendo, a través de un vientre de alquiler, convertirse también ambos en padres. Los hombres podrán adoptar, no hay ningún problema en eso, pero creo que el tema del vientre de alquiler, por toda la experiencia internacional, quejas de organizaciones feministas de todo el mundo, pronunciamientos de la ONU al respecto, es algo que hay que mirar con mucho cuidado. En el artículo 37 es muy curioso que hayan eliminado esto que nosotros pusimos, de que la filiación tiene que ser para máximo, o sea, los progenitores pueden ser máximo 2. Perdón. Que pueden ser máximo 2. En fin, hay una serie, no me quiero alargar en esta parte de la discusión, presidente, pero yo creo, y yo conversé con el ministro Osa hoy día en la mañana, y le dije que me parecía que esta comisión, por más que le hubiera puesto discusión inmediata, no podía abocarse a temas que son per se complejos y que yo creo que nos van a obligar a ir a una mixta para conversar estos temas con los diputados. Entonces, no sé si hacer una discusión o votación artículo por artículo o simplemente tomar una decisión macro de llevar a esto a la mixta, porque creo que hay temas que no podemos resolver así, no son de fácil trámite y hay algunos que derechamente no tienen ninguna relación con el proyecto, ni siquiera con las ideas matrices del proyecto. Así que quería dejar planteado ese aspecto.
siendo yo partidario de que el matrimonio igualitario, yo lamento que la Cámara haya hecho tantas cosas, se metió en leyes laborales, etcétera. A mí me hubiera gustado que el matrimonio igualitario hubiera quedado resuelto ya al tiro, pero se metieron en otros temas que no tienen que ver con el proyecto y además mal resolvieron algunos aspectos que sí podrían haberse discutido. Así que ese es mi punto de vista, presidente. Gracias. Gracias, senador Galileo. Ofrezco la palabra. Si no hay más palabras, quiero hacer un comentario previo antes de comenzar o tomar la decisión de qué es lo que vamos a hacer. Yo primero quiero ratificar mi compromiso con apoyar el matrimonio igualitario. En esto no tengo ambigüedades ni doble discurso. Ustedes saben que se los dije cuando asumí la presidencia de la comisión, que mi objetivo como presidente de la comisión era despachar del Senado y ojalá fuera ley matrimonio igualitario, porque es un tema de convicción personal que tengo. Entiendo también el sentido de urgencia que tienen las agrupaciones respecto de aprobar este proyecto, porque llevan esperando mucho tiempo, y también porque, hay que decirlo con todas sus letras, lamentablemente nuestro país está enfrentando un escenario incierto en materia electoral que puede ser bastante complejo. Podemos decantar hacia un presidente que es de extrema derecha, ultraconservador, que, como hemos escuchado, no comparte la necesidad de avanzar en la extensión de derechos civiles, en reconocer derechos a personas del mismo sexo, y eso obviamente es motivo de preocupación. Entonces, con un candidato presidencial que es prisionero de una concepción conservadora, refractaria al cambio y a la evolución social, claramente urge apoyar este proyecto, porque no sabemos qué es lo que va a pasar en un par de semanas más en la segunda vuelta en nuestro país. Pero dicho eso, tampoco puedo pasar por alto y dejar de expresar mi opinión, aunque sea para la historia de la ley, de ciertas situaciones, pues yo comparto lo que dice el senador Galilea y la senadora Enzberger. En la Cámara de Diputados se introdujeron una serie de medidas que nada tienen que ver con matrimonio igualitario, y además también se suprimieron algunas normas que pueden generar una serie de conflictos de carácter interpretativo. O sea, por ejemplo, se suprime el inciso segundo del nuevo artículo 37 del Código Civil, la supresión de la enmienda del artículo 182 que regulaba las técnicas de reproducción asistida. Ustedes saben que ese fue un tema largamente discutido. Yo fui también uno de los principales en señalar que no podíamos abrir la puerta al vientre de alquiler, salvo que tuviéramos una legislación especial, y esa era otra discusión que debía darse en otro proyecto. La supresión que se hace claramente deja abierta, a mi juicio, puede abrir esa puerta. Entonces, esto es un tema que raya o puede tener una difícil interpretación, porque hay una delgada línea respecto de qué se va a poder y qué no se va a poder hacer en técnicas de reproducción asistida. Otro regla, también lo que dice en relación con el agregado del artículo 225.2 relativo a las reglas para definición de cuidado personal de los hijos. Todas estas normas del Código Civil. Creo también que hay otras normas que no debieran estar reguladas en matrimonio igualitario, como por ejemplo los cambios hechos a la ley 21.334 sobre determinación del orden de los apellidos por acuerdo de los padres. Esa fue una norma que recién aprobamos hace un par de meses atrás, que está recién entrando en vigencia por los reglamentos. ¿Qué otras normas? También lo que se señalaba respecto a las normas de protección a la maternidad en los fueros en el Código del Trabajo, y también soy un convencido que la regulación que hizo la Cámara es una regulación muy mala. O sea, no da cuenta tampoco de lo que es parte de la jurisprudencia y la doctrina laboral que hay en la materia. Y también me hace sentido lo que dice la senadora Enzberger, que fue una larga discusión que tuvimos en esta propia comisión cuando se discutió la ley 21.120 relativa al reconocimiento, protección del derecho y la identidad de género. Hay otra cosa que me hace ruido y se lo quiero preguntar derechamente a la subsecretaria. Se da un plazo de 3 meses para implementar la ley. O sea, todos hemos visto lo colapsado que está el registro civil. Hemos visto los problemas, que lo que se han demorado en dictar reglamentos, implementar otras leyes que están vigentes. Entonces, ¿esos 3 meses es un plazo razonable o es un plazo que realmente van a poder cumplir, o lo están haciendo más bien por un tema de decir, mire, cumplimos y que esté la ley, y que a los 3 meses más van a estar pidiendo un plazo superior? Y en esto yo creo que todos hemos visto, y no hay ningún secreto en el colapso que tiene el registro civil. Los propios funcionarios del registro civil nos dicen que ya no dan abasto para todas las tareas que tienen. Entonces, aquí se le está colocando un plazo de 3 meses. ¿Van a poder cumplirlo? Entonces, en esto me gustaría que existiera un compromiso expreso de la subsecretaria, de decir, no, si esta ley se aprueba, en 3 meses más están dictados los reglamentos y está vigente la ley. Que quede a lo menos esa certeza, pero no queremos saber que en 3 meses más esto no se cumplió. Yo sé que hay muchos de estos temas que pudiéramos corregir en una comisión mixta y que probablemente sería lo deseable, pero a mí yo respaldo, y en esto comparto el sentido de urgencia que conversamos justamente el día de ayer con Rolando Jiménez, que nos encontramos en el Senado, el móvil, y que telefónicamente con Isabel, de sacar rápido el proyecto. Probablemente la comisión mixta sería lo ideal, pero va a demorar más tiempo. Yo en esto estoy disponible a que busquemos una fórmula
de poder aprobar esto y que probablemente aprobar la ley de matrimonio igualitario tendrán que discutirse en otros proyectos de ley para hacer estas correcciones. Pero es una fórmula que podemos tener y yo creo que como comisión tenemos que buscar un punto respecto de cómo avanzamos en este tema. Entonces, yo ratifico mi voluntad de que ojalá podamos despachar hoy día esto, que pueda ir a la sala, y que eventualmente, si hay que hacer correcciones, se hagan a través de modificaciones legales posteriores. Ofrezco la palabra y si no, veamos cómo vamos a proceder a votar el tema. Doña Luz. Presidente, yo no estoy de acuerdo con esa fórmula. Creo que lo peor que puede hacer es sacar una mala ley, sobre todo sacarla conscientemente. Estamos casi todos de acuerdo en los errores, o lo que creemos que son los errores que hizo la Cámara. Entonces, a mí me parece de verdad que es una irresponsabilidad por el hecho de decir, está la ley, sabiendo que tiene muchos errores, no importa, la corregimos después a través de otro proyecto. Eso no es legislar responsablemente, presidente. Me parece a mí que esta comisión debiera, en esas cosas que estamos de acuerdo, rechazarla, formar la comisión mixta y darle a la comisión mixta toda la urgencia que requiera para, no sé, en 2 semanas más, en el tiempo que se requiera, incluso menos, no sé, poder sacar un informe de la comisión mixta. Creo que esa es la forma responsable de hacerla, no decir, por dar una señal, sacar una mala legislación, reconociendo que es una mala legislación, total, no importa, la modifico mañana. De verdad que eso yo no lo puedo compartir, presidente, y insisto, más allá de lo que acá se puede acordar por mayoría, mi derecho como senadora es pedir que acá en la comisión se revise uno a uno cada una de las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados. Y se vote, por lo tanto, separadamente cada una de ellas antes que se vaya a la sala. Gracias, presidente. Senador Durresti. Presidente, he escuchado las distintas opiniones y no puedo no estar de acuerdo con que tenemos que ser muy rigurosos y que muchas veces los proyectos que vienen de la Cámara son una sumatoria de voluntades, pero no necesariamente de una precisión jurídica. Yo creo que en una institución tan importante como el matrimonio civil, como el matrimonio igualitario, tenemos que tener el mejor estándar de cumplimiento, pero también creo que es importante consignar la natural preocupación, y lo digo con respeto a mis colegas de oposición, lo digo sin ofender a personas ni nada. Existe una natural preocupación que el candidato José Antonio Kast lo ha dicho, y en eso creo que es legítimo lo que él plantea, una agenda frontal en contra de este tipo de avances legislativos. No quiero juzgarlo, poner un juicio de valor, es su propuesta, pero yo entiendo, estimados colegas, presidenta, por su intermedio, que hay una natural preocupación. Yo al menos la tengo, y creo que las distintas organizaciones y la sociedad lo ha advertido. Insisto, no quiero juzgar ni buscar dobles intenciones, pero ha sido evidente, Yo creo, presidente, que nosotros hemos avanzado. Está aquí el senador Galilea, quien ha colaborado en muchos aspectos. Luz también ha colaborado desde su rigurosidad jurídica, no obstante mantener una posición contraria, pero también valoro su rigurosidad de la técnica legislativa para que se hagan bien las cosas, aún no estando de acuerdo en el fondo. Entonces, estamos en una situación complicada. Yo creo que este proyecto tiene que resolverse en esta legislatura, pero comprendo la natural preocupación, y lo digo, insisto, colegas, sin descalificar, pero también hay contextos en un momento. Creo que tenemos que combinar, y yo le daría a usted la confianza, presidente, de buscar una fórmula que no cometamos errores desde el punto de vista jurídico, pero también que se comprenda ese sentido de urgencia. Yo lo decía ayer también con las organizaciones, especialmente del Móvil y otras organizaciones que nos coincidimos en el excongreso, en que yo quiero sacar una legislación que sea correcta. No tengo solo la velocidad de decir tenemos que hacerlo hoy día, porque
Si no, hoy día es imposible. Quiero que sea una buena legislación, que no tenga inconvenientes, pero también quiero consignar eso, colegas, desde el punto de vista del escenario, sobre todo de un candidato que plantea una agenda radicalmente en contra de esto. Entonces, uno también tiene que recoger esa inquietud. Yo, insisto, abierto a la mejor voluntad que busquemos una solución que sea conveniente tener una legislación a la altura de los tiempos, que dé cuenta también de muchos años de trabajo, no solo de las organizaciones, sino también de parlamentarios, de todos los sectores que han ido persuadiendo o convenciéndose o entendiendo de la necesidad de tener una legislación de matrimonio igualitario. Gracias, Alfonso. Rodrigo. Gracias, presidente. A ver, yo creo que todos los que han hablado ya han dado cuenta de discrepancias no menores respecto de artículos que son relevantes. Uno puede entender que a veces, por razones de distinta índole, uno puede decir, ya, pero voy a dejar pasar algunas cosas menores, qué sé yo, pero ya, saquemos esta ley al tiro. Pero acá no estamos hablando de cosas menores, estamos hablando de cosas relevantes. La elección presidencial en nada obstaculiza, ni perjudica, ni ayuda la tramitación de este proyecto. Lo único que vamos a tener el 19 de diciembre es un presidente electo, sea el que sea, pero los senadores aquí en esta mesa vamos a seguir siendo los mismos y hasta el 11 de marzo o hasta el 10 de marzo vamos a seguir siendo en la sala exactamente los mismos. Entonces, yo presidente, dado la profundidad de las discrepancias que tenemos con lo que viene de la Cámara, y reitero, a mí me hubiera encantado que esto se hubiera convertido en ley ya, al tiro, ahora, pero dada la magnitud de las discrepancias, yo creo que debiéramos simplemente irnos a una mixta y tomar el compromiso y que sepa la Fundación Iguales, Móvil y todos los que están interesados en este tema, de que de aquí al 30 de enero esto va a estar completamente tramitado, resuelto y despachado y convertido en ley. Yo creo que ese es un compromiso que perfectamente podemos tomar con cara a la ciudadanía. Constituimos la mixta cuanto antes, sesionaremos 2 o 3 veces y en enero este tema lo zanjamos, se vota en la Cámara y en el Senado y en enero esto queda convertido en ley. Yo creo que es lo más razonable de hacer. Yo creo que como Comisión de Constitución no podemos mirar para el lado frente a discrepancias profundas, presidente. Gracias, Rodrigo. Doña Luz. Sí, presidente, muy breve, porque Rodrigo, el senador Galilea, señaló básicamente lo que iba a decir. A mí no me parece correcto, presidente, que uno de los argumentos para señalar que esto tiene que sacarse rápidamente es porque uno de los candidatos presidenciales está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Eso me parece una irresponsabilidad. Vuelvo a decir, nuestra obligación como legisladores es sacar buenos proyectos. Y además, como señala Rodrigo, en nada influye la elección presidencial. El nuevo presidente va a asumir el 11 de marzo y una comisión mixta y que este proyecto se convierta en ley como la mayoría de ustedes establece y quiere. Nunca llegaríamos a ese plazo. Se puede sacar mucho antes. Vuelvo a decir, presidente, yo lamento mucho que se esté legislando en base a un tema eleccionario. Más allá de las elecciones presidenciales que tenemos, nuestra obligación sigue siendo legislar responsablemente, no aprobar o rechazar un proyecto porque nos conviene o no nos conviene políticamente para lograr sacar o no sacar un presidente. Sí, o quien sea el presidente, vuelvo a decir, quien sea el presidente no opta a que este proyecto se convierta en ley como la mayoría de los parlamentarios sostiene. Yo no soy partidaria de este proyecto, pero lo que no significa ello que no quiero que este proyecto salga lo más claro jurídicamente. Y si se sigue pensando que este proyecto, tal como está, debiera llevarse hoy a la sala, aprobarse, y que después arreglamos la escoba que quede,
Eso, presidente, perdóneme, no es seriedad legislativa. Si ya estamos de acuerdo, básicamente, por los discursos que he escuchado acá, cuáles son los errores que cometió la Cámara, lo lógico es la mixta, presidente. Y, como señalaba el senador Galilea, comprométase, ni siquiera enero. Yo creo que esto, usted ha hecho que las mixtas avancen rápidamente. ¿Por qué no podría pasar lo mismo con este proyecto? No veo la razón. Vuelvo a decir, legislar con fines eleccionarios me parece de una gran irresponsabilidad, presidente. Gracias. Gracias, doña Luz. Le ofrezco la palabra a la ministra Rubilar. Muchas gracias, presidente. Entendiendo plenamente lo que están planteando los honorables senadores y senadoras, a nosotros nos gustaría, en conjunto con la subsecretaria Recabarren, poder tal vez profundizar en los artículos que pudieran tener dudas los honorables senadores al respecto de la redacción de la Cámara de Diputados. Creemos que podemos despejar algunas inquietudes al respecto de las normativas, de las interpretaciones que podrían darse, y por tanto quisiéramos, antes de que se tomara cualquier decisión al respecto de si se va o no se va una mixta, poder profundizar en esos temas, porque creemos que podemos despejar muchas de las dudas que legítimamente pudieran estar teniendo en este minuto los honorables senadores y senadoras en la comisión. En ese sentido, la subsecretaria Recabarren, y probablemente tal vez, si usted lo tiene bien, por supuesto, presidente, las mismas agrupaciones tal vez podrían profundizar y aclarar algunas dudas que permitieran tal vez llevar este proyecto a sala. Nosotros además creemos que si se decidiera tomar la decisión de llevarlo mixta, que no es algo que queremos, nosotros nos gustaría, por supuesto, que se pudiera votar este proyecto en la sala del Senado, pero si lo tuvieran como disposición llevarlo mixta, tal vez tampoco son todas las indicaciones las que debieran ser sometidas a una mixta. Entonces, nos gustaría efectivamente, presidente, ver la posibilidad, antes de que se tomara una decisión, por supuesto, si ustedes lo tienen a bien, poder profundizar en las dudas que existan al respecto de las modificaciones que introdujo la Cámara a este proyecto de ley. Gracias, ministra Rubilar.
Yo tengo una duda y quiero que me la despejen para poder yo tomar una decisión. Bueno, este es un proyecto de ley que evidentemente tiene una connotación política. Por primera vez en Chile queremos legislar sobre matrimonio igualitario. Esta es una innovación absoluta en nuestro derecho de familia, en más de 200 años que tiene este Congreso. Entonces, evidentemente, tiene una connotación política. También estamos en un clima electoral, pero no para sacar ventajas electorales, sino que hay un clima de polarización en el país donde hay candidaturas, digamos, contrarias a esto, que tienen un etos cultural complejo y difícil. Y por otro lado, el gobierno nos pide sacar esto adelante, o sea, el gobierno está de acuerdo, aquí lo ha dicho la ministra, y además las organizaciones de la diversidad sexual están a favor de este proyecto de ley. Entonces, bajo el punto de vista político, yo sería partidario de resolverlo y votarlo en los términos que viene la Cámara en cuanto a las organizaciones, y el gobierno lo están diciendo que ese proyecto que viene de la Cámara es el adecuado. Pero dicho eso, yo también comprendo que la Comisión de Constitución del Senado no es un buzón de lo que dice la Cámara y que, por lo tanto, si a juicio de mis colegas aquí hay algunos artículos que efectivamente tienen anomalías jurídicas, complejidades jurídicas que no están bien resueltas, nuestra obligación es resolver eso. Entonces quería preguntarle, señor presidente, si a juicio suyo, digamos que yo no he visto el detalle, hay un par de artículos, 2, 3 o 4, que necesariamente requieren de nuestra rigurosidad, de la cual nosotros muchas veces nos jactamos que lo hacemos rigurosamente. Entonces yo estoy por avanzar, pero no a ciegas, sino que partiendo de la base de que la comisión mixta es estrictamente necesaria, digamos, para ver la entidad y naturaleza de los cuestionamientos jurídicos que se han hecho aquí a 3 o 4 artículos, que me gustaría en ese caso saber su opinión, que entiendo que usted ha visto más el proyecto en detalle, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Buenchumilla. Yo, en lo personal, como lo manifesté, estoy por avanzar en el tema. Una alternativa que es poco rigurosa sería que aprobáramos esta norma y después con posterioridad se presentaran proyectos de ley para corregir las eventuales complejidades que tenga el proyecto. Yo efectivamente creo que hay ciertas normas que introdujo la Cámara, otras que suprimió y algunas que modificó que pueden inducir a error interpretativo. Yo lo dejo en 3 grandes temas. El primer tema tiene que ver con la supresión del artículo 182, que podría haber una interpretación que eso abre la puerta a la regulación de los vientres de alquiler, algo que esta comisión descartó en su minuto y dijo que eso debía ser materia de otra discusión. Segundo tema, las normas de carácter laboral que se fijaron, que yo creo que hay varias complejidades que abre el texto propuesto en la Cámara. Tercero, el tema de identidad de género. También hay un tema ahí no menor a discutir. Esos 3 como grandes temas. Ahora pueden haber también, bueno, el tema del orden de los apellidos, que fue un tema que se discutió en esta comisión, pero al final del día eso no es algo que uno puede decir blanco o negro, es más bien un criterio. Pero yo creo que los otros 3 temas sí son los más complejos, sobre todo la eventualidad de que estuviéramos abriendo la puerta al vientre de alquiler. Eso a mí es lo que más me preocupa el proyecto. Ahora, esto se podría corregir aprobando esta ley y eventualmente después presentar proyectos. Esa es una alternativa, y si no, la otra es derechamente mandar a una comisión mixta acotadamente el texto. Senador Buenchumilla. Entonces, presidente, yo le propongo que aprobemos el resto del articulado y le digamos a la sala que solamente tenemos una preocupación respecto a esos 3 o 4 artículos que usted señaló. Y alguno más, bueno, si la senadora o alguien tiene más, lo hacemos, pero el compromiso nuestro debería ser que esto lo sacáramos la próxima semana, digamos, en los horarios que usted, digamos, con el señor secretario estimen conveniente para citarnos. Nosotros nos adaptamos en Valparaíso o en Santiago y lo sacamos definitivamente para que la sala lo vea. Y después hablamos con la presidenta del Senado para que cite rápidamente a una comisión mixta y podamos resolver el tema, ojalá en el mes de diciembre, y sacarlo definitivamente. Tanto en esta instancia como
como en ambas cámaras, digamos. A ver, lo que recojo es que la opinión mayoritaria es que podamos enviar a una mixta muy acotada el proyecto, despacharlo el día de hoy y dejar por rechazadas ciertas normas, y podríamos citar eventualmente a la comisión mixta el día lunes de las 10 de la mañana hasta total despacho, de forma tal de que pueda estar en la Cámara de Diputados en votación el día martes en la mañana y en el Senado el martes en la tarde. Esa podría ser una alternativa. No sé si el Ejecutivo tiene algún comentario antes de proceder, o de la Secretaría. No, obviamente todo con certificado. Presidente. Subsecretario. Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente sin perjuicio de la decisión que tome la comisión, ¿no? Yo quisiera volver a recalcar lo que señalaba la ministra Rubilar. Nosotros hicimos un trabajo también riguroso en la Cámara de Diputados y en ese sentido quizá a nosotros nos gustaría como Ejecutivo poder dar cuenta como colegisladores en la fórmula que ustedes estimen finalmente pertinente, digamos si es comisión mixta o en más sesiones de esta Comisión de Constitución, de las razones, de los fundamentos, de los argumentos, en particular, presidente, por su intermedio en relación a aquellos cambios que nosotros consideramos que son cambios adecuatorios a la normativa vigente, ¿no? Los cambios que se hicieron a la normativa de la Ley de Accidentes del Trabajo, los cambios que se hicieron a la normativa sobre protección de la maternidad, los cambios que se hicieron a la Ley de Identidad de Género y los cambios que se hicieron a la Ley de Cambio de Apellido son en su naturaleza, sustantivamente, modificaciones adecuatorias. Solo por la existencia de matrimonio igualitario no es posible que siga cierta legislación vigente. Es decir, cuando se tramitó la ley de cambio de apellido, por ejemplo, que yo sé que es una norma que se tramitó recientemente en el Congreso, se discutió por parte de vuestra comisión, presidente, por su intermedio, no estaba en discusión, ¿verdad? Inminente el matrimonio igualitario. Por lo tanto, jamás se consideró la posibilidad de que la norma de clausura del cambio de apellido fuera que si no hubiera acuerdo entre los cónyuges, operaba que en primer lugar estaba el apellido del padre, ¿no? En todos los países en que se ha avanzado en matrimonio igualitario se han establecido reglas de clausura que no dependen del orden de si es que el padre o la madre el primer apellido, si es que no hay acuerdo. Por ejemplo, en el caso de Francia, y esto lo discutimos también en el Senado, presidente, por su intermedio, para recordarlo, en esta misma comisión, el profesor Tapia decía que en el caso francés se establecía que si no había acuerdo entre los padres, la norma de clausura era el orden alfabético, ¿no? De los apellidos de los cónyuges. Y de hecho en algún momento se discutió aquello y se tomó en consideración en mejor apreciación el caso de Uruguay, puesto que el sorteo aparecía a nuestro juicio más justo que el de orden de apellido, porque efectivamente si había una pareja de un matrimonio que tenía uno con apellido A y el otro con apellido Z, el apellido A además iba a tener algún incentivo para poder llegar a acuerdo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vuelvo a poner a disposición, presidente, si lo estima bien, en cualquiera de las dos opciones que tome esta comisión, el poner sobre la mesa los argumentos, las reflexiones que se tuvieron a la vista en un trabajo que nosotros destacamos en el momento de la aprobación de esto en el segundo trámite en la Cámara de Diputados como un trabajo serio, riguroso también, donde se tuvieron a la vista la participación no solo de organizaciones de la sociedad civil, sino que también de académicos, y por lo tanto, en ese sentido, presidente, vuelvo a decir, a disposición esa experiencia, en el fondo, que se tuvo como colegisladores en el segundo trámite constitucional, por cierto, sin pretender que el Senado o la Comisión de Constitución fuera un buzón, ¿no? En ese sentido, creemos firmemente en el rol que juega la Comisión de Constitución, pero también nos gustaría que pudieran atender las razones que hubo en la Comisión en el segundo trámite constitucional para generar aquellas modificaciones. Eso, presidente, gracias. Gracias, subsecretaria. Subsecretario, por favor, ¿nos podría enviar lo que tuvieron a la vista en la Cámara de Diputados de este trabajo que señala, que se lo pudieran hacer llegar a la comisión? Presidente, por su intermedio, en realidad no es que se haya hecho un trabajo documental, me refiero al trabajo que se hizo en todas las comisiones, en las sesiones de la Comisión de Constitución.
Nosotros podemos hacer llegar varias, hoy día, en el fondo podemos preparar un documento, si lo estima bien, donde se pueda responder o atender, más que responder, a las inquietudes que ustedes nos hicieran llegar. Entiendo que existen, o yo pudiéramos recoger, ¿verdad? Como ejecutivo, decir efectivamente hay inquietudes en la Comisión de Constitución del Senado en relación, por ejemplo, a las normas adecuatorias, o que nosotros señalamos como adecuatorias, o a las normas, a la modificación del artículo 182, y poder preparar algún documento que les sirviera de insumo para la discusión. Por supuesto, con eso cuenten. Gracias, subsecretaria. ¿Podemos ver qué indicaciones tienen reparo para ir viendo si coincidimos en las mismas? Ya. Presidente, los artículos que creemos que tienen que ir a mixta son el 37, que tiene que ver con la eliminación del inciso segundo que le hicieron. Claro. El artículo 37. 37, página 3. Después el 182, que tiene que ver con esta apertura a la puerta de los vientres de alquiler. El 225... no estoy yendo... Tú lo vas diciendo... Es que tenemos los artículos. Sí. La senadora Pergue puede ir diciéndole cómo está. Sí. Ya, el artículo 225... La página 14 a 16. 2, ¿ya? Que tiene que ver... ¿Perdón? ¿A qué se refiere el 225? Este lo que hace es que puso una cosa buena, pero se sobregiró, por así decirlo. Porque dentro de las causales de cuidado de los niños le quitó como todo criterio a los jueces, porque efectivamente el juez no puede discriminar entre el cuidado por razones de sexo, de origen étnico, etcétera, pero sí pueden haber otras razones válidas. No sé si una persona uno de los progenitores, por ejemplo, es inválido, puede haber una razón o tiene una enfermedad grave, en fin, pueden haber ciertos criterios que puede usar el juez. Acá quedan eliminados todos los criterios. Después, en el 1792 del Código Civil, En la página 20. sí, que tiene que ver con que el cambio de género sí debe ser una causal de divorcio, y la Cámara lo eliminó como causal de divorcio. Y que debe tramitarse en los Presidente. tribunales y no en... Sigue siendo una causal de divorcio, pero tiene que tramitarse el cambio de identidad de género, según nosotros, como estaba el día de la ley de identidad de género, que es en los tribunales de familia y no en el registro civil. Después, el artículo 50... Veamos primero, dígale que veamos primero. Subsecretaria, vamos a revisar los artículos y después puede hacer comentario. Sí, no quiero comentar, quiero escuchar. Lo que pasa es que no alcancé a escuchar bien. El senador Galilea, por su intermedio, presidente, ha hablado del 1792 del Código Civil. ¿Respecto de qué ámbito? ¿En qué sentido? No alcancé a escuchar bien. Presidente, eso lo vamos a ver en la comisión mixta. Aquí estamos señalando los artículos que nosotros 36, subsecretaria, el que deroga el número 7 del artículo 1792. Gracias, es que estaba anotando. Página senadora. 20 del comparado. Después, Gracias. el artículo 54, que es el del matrimonio civil, en que elimina como causales de divorcio, que esto está fuera de la idea matrices del proyecto, pero y no es eso, dentro de las causales de divorcio, el alcoholismo... Ese es un error, ¿no? Ese es un error. Ese fue un error en la transcripción que se hizo, eso no se aprobó en la Cámara. Parece que hubo un error en la transcripción del comparado. Pero igual veamos entonces porque Ya, eso pero- solucionaría fácilmente. O sea, no existiría eso. No existe esa norma. Ah, ya. Presidente, si me permite, ¿puedo aclarar ese punto? Subsecretaria, le pido no interrumpir. Cuando termine la comisión le vamos a dar la palabra. Presidente, eso se corrigió en la página 23 del comparado. En el primer trámite constitucional se aprobó suprimir el numeral 4 del inciso segundo del 54. Y en lo que hizo la Cámara de Diputados es derogar el numeral 5, pero del artículo 42, que está en la página siguiente, que dice, por sentencia firme, que acoge la solicitud de rectificación de sexo y nombre por razón de identidad de género. Entonces, pero no del tema del alcoholismo y drogadicción, que está en el numeral 5 del artículo 54. Entonces no corre. O sea, eso es lo que hay, lo deciden ustedes. No, pero correría... Estamos de acuerdo con esa modificación.
Porque debiera ser causal de divorcio el cambio de sexo igual. Sí, no alcoholismo de agresión. Eso, así es. O sea, ambos seres. Y los otros son, la referida al Código del Trabajo, ya todos estos fueros que son el 195, 197 bis y 201. Páginas 33, 37 y 38. Que son estas objeciones que teníamos, que me parece que son compartidas por todos respecto al Código del Trabajo. Y finalmente, no sé qué es en la ley de 21.120 de identidad de género, me parece que era la causal de... También el tema de la causal de divorcio, de qué pasa si se hace cambio de identidad de género a una persona que está casada, que tiene matrimonio. Está en la página 47 y 49. Y 53. Ahora, nosotros estamos dejando fuera lo de los apellidos, pero si ustedes quieren, me da lo mismo. Y lo del plazo de vigencia, que también tendemos a encontrar bajo 90 días. Pero eso ya son temas más... Yo en el caso del orden de los apellidos no haría mayor cuestión. Si esa fue una discusión, era blanco, no haría mayor cuestión de esto, de distintos plazos. Y respecto al plazo, en esto lo que tiene que existir es el compromiso del Ejecutivo que van a poder cumplir los 90 días. Eso más que... Si ellos dicen que van a cumplir en 90 días, tendremos... ¿Sí? Es que yo no entraría en el tema de la discusión de los apellidos si tenemos... por lo menos son dos fórmulas distintas. A mí no me ha gustado mucho lo de la Cámara, pero tampoco veo que sea una fórmula compleja. A ver, vamos, como estamos claros la que vamos a rechazar, vamos a ir haciendo una votación económica. El secretario va a decir numeral tanto, aprobado, numeral tanto, rechazado. En lo que van a aprobar, que sea conmigo. Ya. Tenemos criterios comunes. 4-1. Sí. Presidente, pero esto es lo que ha planteado el senador Galilea y la señora Sperger. ¿Y cuál es la postura suya, que me interesaba conocerlo respecto de esto? ¿Usted coincide con esto? Yo coincido que son los mismos, sí. El tema de los apellidos yo no lo entraría porque eso en el fondo fue una discusión que se conversó. A mí no me gustaba mucho, pero tampoco un tema de vida o muerte. Prefiero respetar el criterio de la Cámara en esto. Pero eso, lo que se planteó aquí es como lo creo que lo central. Ya. Sí. Entonces, se aprobaría todo 4-1, excepto aquellas cuestiones que fueron mencionadas, y aquellas cuestiones que fueron mencionadas se rechazarían 5-0. No, pero el resto, ¿cómo se aprueba? Lo que no está, cuestionado. Lo que no está cuestionado se aprobaría 4-1 con el voto en contra de la senadora señora Sperger. Yeah. Y lo que está cuestionado se rechazaría 5-0 si don Francisco también. Depende de don Francisco. Ya. Entonces quedamos empate. Yo 4-1, claro. Ya, y haríamos la mixta el día lunes a partir de las 10 de la mañana. Ya está total despacho. De forma tal de que en Santiago. Santiago lo vamos con la secretaria porque además saben que estamos con un problema de espacio en Santiago producto de que se le entregaron a la Convención Constitucional varias salas, entonces no tenemos cómo funcionar. Pero el lunes tendría que ser necesariamente en Santiago. En Santiago, sí. En Santiago, ¿no? Porque, claro. En Santiago a partir de las 10 de la mañana hasta total despacho. De forma tal de que puede ir con certificado, obviamente autorizar a la Secretaría que vaya con certificado hoy día y certificado a la mixta para que pueda estar en sala el martes de la próxima semana. ¿Sí? Sí. Entonces estamos
¿Podría repetir entonces, el señor secretario, cómo queda la cosa? Repítalo si quiere para que lo... O sea, lo quería mixta. Lo quería mixta, A ver. se rechazaría. Lo que va a hacer Marcelo entonces a continuación es señalar solo aquello que está objetado y que en consecuencia se entiende por esta Secretaría que estaría rechazado 4-1, siendo ese 1 el senador señor Buenchumilla. O a menos que... Por joder, será. No, lo que pasa es que, fuera de broma, el criterio mío era un criterio político de acercamiento a este proyecto. Y por lo tanto, yo soy partidario de aprobarlo, salvo que nosotros como Comisión de Constitución tuviéramos reparo de equivocaciones o errores jurídicos manifiestos. Pero no que uno quiera reponer de nuevo la discusión, digamos, sobre la materia, en función de la visión que uno tenga, porque eso, bueno, ya se hizo la discusión, sino que el reparo nuestro fuera que nosotros cuestionamos la arquitectura jurídica que pudiera tener problemas, pero no porque a mí no me gusta tal o cual, digamos, disposición. Por eso que yo digo que, porque si vamos a entrar en esto, no sé si esto jurídicamente es una aberración. Bueno, si es así, en ese caso, claro, yo entonces comparto el criterio. Lo sumo entonces en esas condiciones. Sí, muy bien. Pero ese es mi punto de vista. No, si tiene problemas jurídicos serios, tal como se ha señalado, bueno, entonces me sumo a eso, digamos, presidente. Y en la otra votación de aprobar el resto, la mía que no sea rechazo, que sea abstención. Señor presidente, entonces, si le permite a la Secretaría, Marcelo va a señalar aquellas cuestiones que quedan objetadas, entendiéndose por esta Secretaría que esa objeción es 5-0, con el voto del senador señor Buenchumilla. Si hay algún error, por favor, le pedimos que nos corrija. Gracias. Señor presidente, en el artículo primero sería el numeral número 3, referido al artículo 37 del Código Civil. El numeral 17, que tengo entendido que incluye los dos literales, referido al 182 del Código Civil. Ya, bien. Así es. El numeral 26 nuevo, que se refiere al 225, número 2. El numeral 36 nuevo, que se refiere al 1792, 27. De ahí tendríamos que ir al artículo 3, en la página 23, que comienza ahí con la derogación del numeral 5 del artículo 42, que corresponde a la letra B, ¿cierto? Artículo 3, letra B, la página 23, ¿cierto? Bien. No, corresponde al 42, que está abajo, al numeral 5, que dice: por sentencia firme se acoge la solicitud de rectificación de sexo. 42. Así es. Después, tengo notado que hay que saltarse al artículo número 6. Así es.
en lo referente al numeral 2, relativo al artículo 195 del Código del Trabajo. Después sería el numeral 3, relativo al artículo 197 bis. Y el numeral 4, relativo al 201, comprendiendo todos los literales de cada uno de esos numerales, ¿cierto? Y la duda que me quedó planteado es lo referente al artículo segundo transitorio de los 90 días del... Eso no sé si... Eso sería el artículo 47, 47. Ya, todas esas enmiendas de la Cámara estarían entonces rechazadas también. O sea, el artículo 9 nuevo completo. El artículo 9 completo. Así es. Perfecto, ya. Eso sería. Y la duda sería ese transitorio, el segundo transitorio que eso no sé Respecto a los 90 días, o si el Ejecutivo mantiene el plazo y lo pueden cumplir, no va mixta. Por eso, opinión del Ejecutivo respecto de si van a poder sacar el tema en 90 días. Y la duda que me queda es... Ya, no va mixta el plazo no, se mantiene en los 90 días. Y el Ejecutivo tendrá que hacer el esfuerzo que el registro civil pueda cumplir en 90 días. Sí. No, o sea, todo lo que sea concordancia de lo que apruebe la mixta, en el fondo lo corregimos en ese minuto. O sea, por el momento eso estaría aprobado, entonces. Sí. Esto es importante porque fija la competencia de la Comisión. Sí, no, entonces, aunque, claro, la Comisión pero dejamos hecha la salvedad que si por normas de concordancia hubiera que modificar alguna que quedó fuera, obviamente se revisa en ese minuto. Sí. O sea, todo lo que sea concordancia no creo que sea mayor problema. ¿Sí? Entonces, así se acuerda, se despacha el proyecto y vamos a ver que quede citada desde ya la comisión mixta el lunes a las 10 de la mañana hasta total despacho. ¿Sí? No sé si el Ejecutivo va a agregar alguna cosa, sino para levantar la sesión. Don Rodrigo. Tiene que ver con la mixta que teníamos para hoy a las 3. ¿Se mantiene? No. ¿Sí? La mixta de cuarto retiro no se va a poder realizar el día de hoy porque a las 15 horas está citada el Senado para ratificar un consejero del Banco Central, así que no podemos sesionar. Así que citamos mañana a las 15 horas hasta total despacho. Además nos queda solamente el tema... Perdón, vamos a pedir autorización para terminar mañana. Nos queda el tema de rentas vitalicias. ¿Y citar?
hoy durante la sesión de la tarde pedir autorización y tratar de sacar hoy? O sea, si podemos citar, porque dependemos que comience a sesionar la sala. Yo lo que voy a pedir a las 3 de la tarde, autorización para poder sesionar. Si nos dicen que sí, citaríamos Yo trataría. a las 5 de la tarde, porque como este proyecto en el fondo va mixta, no debiera ser más larga la discusión. Hasta el royalty. Voy a pedir autorización que podamos citar a las 5. Eso. ¿Sí? Ya. ¿Ya? ¿Hoy? Sí. Ya. Entonces pedimos autorización para el día a las 5. No tengo autorización, pero vamos a hacer lo siguiente, vamos a citar en horario alternativo a las 5 de la tarde para cumplir con las 4 horas y colocar ahí la citación sujeta a confirmación de la sala para poder sesionar. Eso, perfecto. ¿Sí? Y el royalty, ¿qué hora es? Que ahora sube donde no va a estar así, igual va a estar. No, pues sí, matrimonio igualitario igual va a estar. Ahí faltan que hablen, que hablemos, yo tengo unas 7, 8 senadores. En matrimonio. En royalty, no, porque yo también voy a hablar en royalty. Es que podemos citar, es que citemos en horario alternativo continuo a partir de las 5:30 de la tarde, para ver si podemos, en el fondo, salir hoy día de mixta y si no sería mañana en la tarde. Por eso te estaba diciendo que podía ser citar a las 5, porque lo que podemos pedir es que el informe de la mixta se abra inmediatamente la votación, votar, venir a la mixta de Cuarto Retiro y en la medida en que se vote royalty poder bajar a la sala. Exactamente. Sí. Exactamente. Entonces quedamos citados a partir de las 5 si nos autorizan para mixta Cuarto Retiro. Gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, perdón, la ministra Rubilar quiere decir algo antes de partir. Ministra. Una vez más que la voluntad del Ejecutivo era despachar este proyecto con premura y urgencia. Entendemos, por supuesto, las prerrogativas que por supuesto, tiene la Comisión en su autonomía. La subsecretaria Recabarren tenía toda la disposición a haber podido aclarar punto por punto cuáles dudas podrían haber de lo que se había aprobado en la Cámara de Diputados. Y para nosotros es muy relevante manifestar, porque sabemos que también es parte de lo que creen las organizaciones representadas hoy día, Iguales, Movil, que es un imperativo poder avanzar, ojalá el día lunes, como usted ya lo determinó, hasta total despacho y sacarlo a la brevedad para nosotros. Y entendemos, presidente, por supuesto, la discusión que ha dado la honorable Senado, en particular la Comisión de Constitución, pero creíamos que podíamos haber dado respuesta a las inquietudes y a las dudas en esta Comisión de Constitución que reflejaran por qué se habían aprobado estas indicaciones en la Comisión de Constitución. Así que en la Comisión de Constitución de la Cámara y en la Cámara. Pero sin más, presidente, solamente ratificar el sentido de la urgencia y ojalá que el día lunes efectivamente en la Comisión se despache este proyecto porque es parte de lo que queremos efectivamente como Ejecutivo. Gracias, ministra. Lamentablemente no puedo ofrecerle la palabra al resto de nuestros invitados. Van a poder hablar el día lunes si quieren hacer comentarios. Así que quedamos citados para el lunes a las 10. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Ya, se le entrega a Defensa y Relaciones Exteriores.